Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, un lindo árbol sakura. En el video anterior les había comentado que a este arbolito no le iba a colocar ni hojas ni flores, porque lo necesito para otros proyectos como Halloween. También les había comentado que la persona que me estará ayudando en este tutorial es mi esposo, ya que él es el creador de este lindo proyecto. Y bien, mis crocheteros, sin más que decir, continuemos. Y la persona que estará encargada de narrar este tutorial, por supuesto, es aquí su humilde servidora. Miren, aquí ya tenemos listos los cables, ya hemos retirado la envoltura. Este cable es de un hilo, es bien ancho, bien gruesito. Y este de aquí es de 7 hilos, son cables eléctricos. Cuando tú retires la envoltura, en su interior encuentras unos cablecitos de cobre. Vamos a empezar a unir los cables. Vas a estirar así, de esta manera. Este cable es de un hilo. Ahora vas a tomar el otro cable, este es de 7 hilos. Miren. Y lo vas a doblar a la mitad. Me estaba olvidando de comentarles que vamos a necesitar un alicate y también un alicate para cortar los cables. Bien, una vez que tengas doblado este cable a la mitad, vamos a unir con el otro cable, miren, y aquí en este punto vamos a empezar a torcer ambos cables. Por eso es que se requiere un poco de fuerza. Entonces, si tú tienes tu alicate, sería ideal, así no te lastimas las manos. Vas a empezar a torcer de esta manera. Vas a seguir torciendo estos cables, pero te vas a ayudar de tu alicate. Y la cantidad que vamos a torcer el alambre es de 16 centímetros. Ahora vamos a cortar las ramas laterales, pero antes de eso vas a medir 10 centímetros en esta rama y vas a cortar. Aquí cortas. De igual manera vas a medir la otra rama 10 centímetros y vas a cortar. Estos alambres que te sobran no los vayas a botar porque después los vamos a utilizar. Ahora, de estos dos alambres que hemos cortado, vamos a empezar a abrir solamente las puntas, unos 2 centímetros y medio. Ya te muestro cómo nos ha quedado. Al final así es como te van a quedar ambos alambres. Y vamos a medir estos alambres. Van a medir 16 centímetros cada uno. Luego estos alambres que abrimos las puntas los vas a colocar aquí en esta unión de esta manera. Aquí en este punto estos alambres se tienen que entrelazar entre ellos. Después que hayas hecho este procedimiento,
vas a empezar a torcer estos pequeños alambres para que te queden bien fijos. Con tu alicate procura que ningún alambre pequeño quede parado, ya que eso te puede lastimar. Vas a aplastar así hasta que todos estén bien unidos. Ahora vamos a empezar a separar estos alambres. Como el alambre eléctrico que yo tengo es de 7 hilos, entonces voy a hacer grupos de 3, de 2, también lo puedes hacer de 4, eso ya lo dejo a tu preferencia. Cuando hayas separado todas las ramas secundarias, ahora esta rama principal, esta que está en el centro, vas a medir 10 centímetros. También puede ser un poco más, unos centímetros más, 12 a 13 centímetros. En mi caso estoy midiendo 10 centímetros nada más. Y aquí vas a cortar. Quiero mostrarles algo antes de continuar. Vamos a tomar aquí una hoja y vamos a dibujar un triángulo. ¿Por qué? Porque cuando tú realices un arbolito, un bonsái, las ramas tienen que tener la forma de un triángulo. El triángulo puede ser un triángulo equilátero, irregular, el que tú prefieras, pero tiene que tener la forma de un triángulo, así como pueden ver. Ahora vamos a continuar. Vas a tomar una rama, miren, y vamos a empezar a separar estos hilos. Así. Parece que los hilos en realidad estuviesen torcidos, pero no. En este punto recién vamos a empezar a torcer. Pero no vas a torcer toda la rama. Vas a dejar unos 4 a 3 centímetros sin torcer. O sea, las puntas tienen que estar sin torcer. Una vez que hayas terminado con las ramas secundarias, ahora la rama principal también la vamos a torcer con otras 2 ramitas. Como puedes ver, aquí estamos torciendo. Una vez que hayas terminado de torcer todas las ramas, ahora en la parte de abajo, que es la base que va a ir aquí adentro, le vamos a hacer un círculo. Agarras un pedacito de cartón y vas a envolver de esta manera. Este cartoncito que hemos envuelto lo vamos a colocar aquí encima del alambre
Miren. Y vas a empezar a envolver el alambre al cartón. Esta parte sí es un poco duro, pero se puede lograr. Entonces, este anillo que acabamos de realizar tiene que estar a la medida del centro de nuestro tejido. Ahora las ramas las vamos a acomodar para formar el arbolito. Las puedes llevar hacia la dirección que a ti mejor te parezca. Ya casi hemos terminado de darle forma a nuestro arbolito y solo para demostrarles que mi arbolito tiene forma de triángulo, aquí les voy a mostrar, es importante que los bonsáis tengan forma de triángulo. No tiene que ser un triángulo perfecto, pero sí forma de triángulo. Miren, está justo como lo había pensado. Ahora sí le vamos a dar sus últimos retoques. Vamos a terminar de abrir las ramas para después empezar a forrar . Y ahora con el hilo en color marrón vamos a empezar a forrar nuestras ramas. Vas a empezar aquí donde unimos los alambres. Vas a dar unas 3 vueltas. Mis queridos crocheteros, aquí van a tener paciencia de santo. No es difícil, pero sí un poco tedioso, porque vamos a forrar rama por rama. Una vez que hayas colocado el hilo, vamos a poner silicona a lo largo de la primera rama. No coloques mucha silicona, porque si eso pasa, la silicona va a empezar a rebalsar por todas partes. Entonces, si tú excedes en el uso de la silicona, vas a tener que esparcir a lo largo de la rama. Una vez que la primera rama tenga silicona, ahora sí vamos a empezar a forrar. Y como ya les había dicho, tienen que tener mucha paciencia en este punto. Y miren, mis queridos crocheteros, ya hemos forrado las ramas. Lo importante es que el trabajo te quede bien prolijo. También la mitad del tronco está forrado. Ahora
vamos a borrar la parte de abajo. Aquí en esta base le vamos a hacer un pequeño tejido. Y ya les muestro. Y para la base del árbol, en color marrón, vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora me toca tejer la vuelta número 2. Y voy a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a tejer es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, 1, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y vas a cortar un círculo, no tiene que abarcar todo el contorno del tejido como puedes ver. Ahora sí vamos a continuar y vamos a tejer la vuelta número 6. Voy a tomar la hebra trasera y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora sí, en este punto vamos a pegar este círculo que hemos cortado. Le colocas silicona fría y pegas en el interior del tejido. Esperas que seque la silicona para poder continuar con nuestro proyecto. Y de la vuelta 7 hasta la vuelta 16 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Y antes de continuar le vamos a colocar aquí en el interior del tejido una piedrita. Procura que abarque todo el tejido. Si no es así, coloca una piedra más pequeña, pero nunca una piedra más grande. Le vamos a poner silicona. Y ahora sí vamos a colocar esta piedrita en el interior del tejido. Miren. Y vamos a esperar a que esto seque. Luego vamos a colocar la base de nuestro árbol. En mi caso voy a colocar silicona fría, pero si tú tienes silicona caliente sería mejor. Le voy a colocar más o menos medio centímetro de silicona. Y como yo estoy usando silicona fría, entonces voy a tener que sostener el árbol mientras esto seca. Si tú tienes silicona caliente es mejor porque eso pega al instante.
Voy a esperar a que esto seque bien para continuar con el proyecto. Ahora sí, nos quedamos en la vuelta 16. Vamos a continuar con la vuelta número 17 y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Uno. Coloca tu marcador. 2. 3 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 18 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 18. Y en la vuelta número 19 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y vamos a parar un momento porque voy a rellenar lo que me falta. Aquí está un poco suelto. Entonces vamos a colocar un poco de napa. Ahora nos toca tejer la vuelta número 20. Y voy a tejer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total te van a quedar 12 puntos bajos en esta vuelta número 20. Y en esta última vuelta, que sería la vuelta 21, vas a tejer 6 disminuciones. Y con esta vuelta estaríamos terminando este pequeño tejido. Una vez que hayas terminado la vuelta 21 vas a cortar tu hebra, pero eso sí, vas a dejar una hebra bien larga, porque con esa misma hebra vamos a terminar de forrar el tallo. Y como yo quiero que el tallo sea más grueso, entonces aquí en el tallo le voy a colocar cinta adhesiva. Una vez que hayas terminado de forrar, vamos a colocar silicona a lo largo de la cinta. Creo que me pasé de silicona, entonces voy a retirar un poco con mi dedo, de esta manera. Después, con el hilo que hemos dejado, vamos a ir forrando el tallo que nos falta por forrar. Y miren, mis queridos crocheteros, al final así nos va a quedar el árbol. Lo vamos a probar cómo queda con la base. Está perfecto. Y cuando coloques las flores al árbol, solamente las vas a pegar con silicona. Vas a hacer grupos de 4 y en algunas ramas grupos de 3. A veces hasta de 2 flores. Los puedes poner hacia abajo o hacia arriba. Bien, miren, aquí les voy a mostrar el árbol que hice la vez pasada. Aquí tengo grupos de 4, como en este caso, en algunos de 2. Lo importante es que te quede bonito. En este arbolito no le voy a colocar ni flores ni hoja porque lo voy a usar para Halloween. Así sin hoja se ve un poco tenebroso. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto.
En los próximos días estaremos subiendo tutoriales con temática de Halloween. Y si te ha gustado este video y te ha servido, entonces no olviden de compartir, de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.